La decisión de Santa Cruz en uno de los puntos de no ser escuchado por el resto del país, que no se sumen a ese movimiento patriótico que ha dado una lección de amor a la patria, al no permitir que este gobierno haga lo que le venga en gana, que obviamente se ha manifestado el soberano en un cabildo, en un tema absolutamente constitucional, que no está reglamentado tramposamente, precisamente para eso, para generar el conflicto y para que no se les ponga límites al poder. El gobierno el día de mañana va a ceder ante toda esta manifestación de patriotismo iniciada por Santa Cruz, pero va a querer ir a un referendo. ¿Y saben cuál es el objetivo último? Abrir la Constitución. No podemos permitir que toquen nuevamente la Constitución. En las reformas constitucionales del 2009, donde acarrearon constituyentes con fraude, porque ya estaba metido el G2 cubano, ya estaba metida la inteligencia venezolana, ya habían hecho estragos con el padrón, no fueron constituyentes ni formados, no fueron personas o constitucionalistas, fueron simplemente una camada de cocaleros que se dedican al narcotráfico, en su mayoría. Vamos a hablar precisamente de lo que incorporaron. Y sacaron como religión oficial la religión católica, para hablar de libertades religiosas. Incorporaron el reconocimiento a 36 idiomas originarios, que muchos de ellos no están dentro del país, de territorio boliviano. Hay algunas etnias que han avanzado hacia el territorio boliviano, como las etnias guaraníes, y por supuesto son las que hoy, atenidos a su reconocimiento, a su autorreconocimiento como indígenas originarios, están cobrando a la Repsol y dándoles permiso a su libre albedrío que contaminen, que exploten, que hagan lo que les dé la gana. La Repsol a los guaraníes les ha pagado 16 millones de dólares sin intervención del Estado. ¿Y quiénes son? No son más que disfrazados masistas. Vamos por el otro lado, nos vamos al Chapare Cochabambino. Los cocaleros han cobrado también una indemnización por el ducto Carrasco-Vallehermoso, atribuyéndose, arrogándose la calidad de originarios. Estos arachis, como se les llama en quechua, a quienes roban el nido, porque no han pagado medio metro de tierra, se han adueñado, han cometido una serie de crímenes, esas 6 federaciones del Chapare, que no son más que un cartel criminal de narcotráfico, de tráfico de cocaína y de todo tipo de delitos. Ellos se han apoderado de ese territorio, han destruido el hábitat de quienes estaban asentados en ese lugar, que son los yuquis y los yuras. Han cometido toda clase de vejámenes contra esa gente. Y ahora los cocaleros, que son nada más producto de zonas expulsoras, resulta que también cobran indemnización de petroleras. Entonces, vamos a ver que hay varios intereses que se mueven en torno a todo lo que está ocurriendo en el país. Fundamentalmente el de las transnacionales. ¿Cómo se presentan en nuestro país? A través de ONGs que supuestamente luchan por los derechos de las mujeres, de las lesbianas, de los indígenas, de los sin tierra, de los sin techo, hasta de los sin chola. Lo digo el último punto como a modo de broma, pero ¿saben una cosa? Estas ONGs disfrazadas de filantropía, disfrazadas de solidaridad, no hacen nada más que ser exactamente lo que fueron los caballos de Troya para destruir Atenas. Entonces, es importantísimo que todos sepamos que este gobierno no puede tocar nunca más la Constitución. Y digo mal gobierno, porque gobierno es aquel que respeta las leyes, aquel que obedece el mandato del soberano. En ese contrato social
en el que se le da la potestad de administrar los recursos de los ciudadanos para velar por la salud, por la educación y por la seguridad. No para hacer plantas nucleares, no para hacer empresas, no para nada más. Solo salud, educación y seguridad. Y estos en 2009 nos han incorporado más derechos y más garantías. Y yo le pregunto a ustedes, ¿alguno se cumple? Todos los bolivianos tienen acceso al agua, por ejemplo, tienen acceso al alcantarillado, o son grandes conglomerados humanos que a propósito los han dejado abandonados. ¿Para qué? Para que se conviertan en los cinturones de miseria y en los bastiones de una pseudo lucha con la que estos los mentalizan, acompañados de esas transnacionales. Esas transnacionales que son poderosas han logrado meter sus fichas en la OEA, en la ONU, en la Unión Europea y en una serie de organismos internacionales que supuestamente luchan por la ecología, por los derechos humanos, por la democracia de los países. ¿Y saben algo? No, solamente están respondiendo a los intereses, a esos mega intereses de estos grandes ampones internacionales que se han dedicado a explotar los países como les viene en gana. Bolivia no los necesita. Bolivia es un país enormemente rico, hoy en la miseria, gracias a roscas políticas familiares que se han adueñado del poder. Ahí tienen un ejemplo claro, es Hugo Banzer Suárez, un traidor a la patria, que asumió una deuda de aquella época de más de 3.000 millones para hacer refinerías que no bombeaban una gota de petróleo, hicieron la autopista La Paz El Alto, pero con 100 veces más de sobreprecio, y todos nos roban. Pero bueno, Banzer estaba casado con Yolanda Prada de Banzer, una mujer que ha robado, pero cantidades impresionantes al país. ¿Y saben quién era su chico mimado? El que le hacía los trabajos sucios se llamaba Juan Ramón Quintana. Él hacía todos los trabajos sucios para Yola Prada de Banzer. Ella tenía un hermano. Este hermano es padre de Marianela Prada Tejada. A su vez, hija de Betty Tejada, una camaleona que se ha paseado por todos los partidos políticos y que en el ejercicio del poder, siendo diputada, presidente de la Cámara de Diputados, se ha adueñado de tierras, ha hecho negocios, le ha vendido lo que le ha dado la gana al Estado. Es una delincuente, como lo fue Yolanda Prada de Banzer, como lo fue su hermano. ¿Quién otro administraba los dineros de la señora Yolanda Prada de Banzer? El padre de Luis Fernando Camacho. ¿Y quién era el contador del padre de Luis Fernando Camacho? Este que lo tienen de cabeza del narcorrégimen, que finge peleas con Evo Morales para hacerle creer a la gente y llegar a su objetivo final, que es abrir la Constitución. Se llama Luis Arce Catacora, era su contador. Después pasó a ser jefe de bóveda en la gestión de Paz Zamora, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Todos robaron. Ustedes no tienen que ir más que a la Gaceta Oficial en plena etapa de inflación. Vean, pasado un día, Jaime Paz Zamora sacaba 2 millones, 3 millones, 4 millones para las subvenciones de las harinas, de los artículos de primera necesidad. ¿A quiénes subvencionaban? A políticos ladrones. Entonces, quiero que la gente comprenda bien que ahora el único respaldo que tenemos es nuestra Constitución, así como la ha aprobado el delincuente, y lo que tenemos que tender más bien es a retornar a la Constitución de la República, que hace que nos presentemos como un país unitario. No somos país plurinacional de 36 naciones, todos somos bolivianos, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Y eso sí, cada comunidad, cada grupo social que vive en el área rural o que vive en el área urbana,
tiene que reclamar sus derechos constitucionales mediante figuras jurídicas que se llaman, por ejemplo, una acción popular. Barrio o zona o comunidad que no tenga agua potable y alcantarillado tiene que reclamar mediante una acción popular el que le otorguen ese derecho constitucional. No es otra forma dejarse lavar el cerebro con esas infelices ONGs que son el caballo de Troya que están destruyendo Bolivia. ¿Y esos organismos internacionales qué hacen? Pregúntense. El narcotráfico en Bolivia es a gran escala. El Chapar es la republiqueta de la cocaína. ¿Por qué creen que la DEA, el gobierno de Biden, los organismos internacionales, los multilaterales, los bilaterales de crédito le siguen dando dinero? ¿Saben por qué? Porque operan para estos. Son unos traidores a la patria. Así que tocar la Constitución con estos, ir a un proceso electoral, ir a un referendo, ir a un censo, están llenos de trampas. No les podemos permitir. Por el fraude del 2019 y por el fraude cantado del 2020, debe irse este narcorrégimen. Y claro, están desesperados porque tienen muchos compromisos, no solo con las transnacionales a las que sirven, sino también con el narcotráfico.